Una de las variables que más nos interesa a los economistas es la productividad, ya que solo si se incrementa la productividad, el crecimiento del Producto Interior Bruto podrá ser sostenible. Porque en muchas ocasiones un desarrollo económico medido a través de un crecimiento del Producto Interior Bruto, si no se consigue con incrementos de productividad, lo que hace es acumularse desequilibrios que tarde o temprano van a provocar una crisis económica. Por lo tanto, claro que todos queremos que crezca la economía, pero queremos que el principal motor de ese crecimiento de la economía sea el crecimiento de la productividad, que un área económica sea cada vez más productiva. Y en este contexto cobra especial relevancia el denominado Informe Draghi, que comienza señalando los aspectos positivos de la economía de la zona euro, una economía abierta, una economía donde las exportaciones y las importaciones suponen un elevado porcentaje del Producto Interior Bruto, y eso en principio podemos considerar que es un elemento positivo, que tiene un alto nivel de competencia interna, que tiene un marco legal fuerte, claro y estable, y que además tiene una serie de políticas públicas que permiten una mayor redistribución de la renta y el patrimonio. Y se observa claramente en este gráfico. En los últimos años se está observando un aumento de las desigualdades de renta y patrimonio en la práctica totalidad de áreas geográficas, con la excepción de la Unión Europea, en donde, como digo, esas políticas públicas lo que están permitiendo es un mayor reparto y por lo tanto, menor desigualdad en renta y patrimonio. Son elementos favorables de la economía de la zona euro, pero a partir de ahí el denominado Informe Draghi viene a poner de manifiesto los problemas que tiene la zona euro y sobre todo en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto. En este gráfico, que no es del informe Draghi, lo que comparo es la evolución del PIB en dólares. Es verdad que al hacer la comparación en dólares se comete el error metodológico o se comete el elemento distorsionador de que lo que haga el tipo de cambio del dólar contra el resto de monedas afecta al análisis. Pero más allá de ese elemento del tipo de cambio, se pone muy de manifiesto cómo la economía de Estados Unidos es la economía líder, cómo la economía china mantiene el ritmo de crecimiento, incluso crece más que Estados Unidos y es ya la segunda mayor economía del mundo. Y se puede observar muy bien cómo en la zona euro tenemos un problema, y es cómo en los últimos años el crecimiento del Producto Interior Bruto ha sido prácticamente nulo o muy reducido. El PIB de la zona euro es en dólares prácticamente el mismo que el de la última década y media. Y si tenemos en cuenta que las dos principales economías del mundo, China y Estados Unidos, crecen, pues está provocando que estemos perdiendo cuota a nivel mundial. Ahí se puede observar en ese gráfico, este sí extraído del informe Draghi, en donde Estados Unidos, números muy redondos, representa un 25%, un 30% de la economía mundial. La Unión Europea apenas un 17%, una tasa similar a la de China. Y lo que nos está pasando en la zona euro es que estamos perdiendo productividad. Este es el elemento, uno de los diagnósticos del informe. ¿Por qué la zona euro crece bastante menos? ¿Por qué la zona euro está perdiendo cuota a nivel del PIB mundial? Sin ninguna duda, porque estamos perdiendo productividad. Y lo estamos haciendo no en el último año, no en los últimos 5 años, sino prácticamente desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Este indicador es muy relevante y lo que hace es medir la productividad relativa del factor trabajo en la Unión Europea y en Estados Unidos. De tal forma que cuando este indicador se va para abajo es porque estamos perdiendo esa productividad del factor trabajo. Se observa muy bien en una perspectiva histórica el efecto de las dos grandes guerras mundiales, luego la gran recuperación de la economía europea post Segunda Guerra Mundial y cómo Europa, pues seguramente era un líder de las tecnologías de entonces, del sector de la automoción, por ejemplo, o incluso la electrónica, bienes de equipo y una cierta tecnología que empezaba en los 70 y en los 80, pero ya en los 90 pues nos hemos quedado francamente atrás. Y este es uno de los grandes diagnósticos que se puede hacer.
dos de las grandes palancas del crecimiento de la economía mundial en las 2-3 últimas décadas, la globalización y el desarrollo tecnológico, pues en la zona euro lo hemos aprovechado de forma desigual, ¿eh? Y en el tema tecnológico, desde luego, China y Estados Unidos son las grandes potencias tecnológicas en las tecnologías que además más están creciendo, y eso se nota en esa pérdida de productividad, que se puede hacer un análisis sector a sector. Hay algún sector donde la economía europea sí está ganando productividad, pero está perdiendo productividad sobre todo en aquellas partidas del Producto Interior Bruto que más están creciendo, como, insisto, es todo lo que tiene que ver con la tecnología y además en algunos subsectores donde la zona euro, en donde Europa era líder. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la biología, con los fármacos, y de ahí la advertencia que se hace en ese informe de Draghi. Europa necesita recuperar productividad, una productividad asociada a varios segmentos de la economía, la pura tecnología, pero por ejemplo también todo aquello que tiene que ver con la biología. Claves pueden ser muchas. Una de ellas tiene que ver con una estructura de ahorradores y de falta de inversores. Se pone como caso concreto el desarrollo de los mercados privados, el desarrollo de las bolsas de valores o la menor presencia de inversores, por ejemplo, en capital riesgo, o la mayor proporción de pequeñas compañías en la zona euro. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si las compañías son mucho más pequeñas aquí que en Estados Unidos, pues es más difícil que puedan acceder a fuentes de financiación complementaria al canal bancario. Por lo tanto, implícitamente hay una clara recomendación de desarrollar el mercado de capitales, de incrementar el tamaño medio de las empresas y de desarrollar fuentes de financiación complementaria al canal bancario, como pueden ser los mercados privados, que se desarrolle un ecosistema inversor, que haya muchos más agentes invirtiendo, por ejemplo, en productos de venture capital o en productos en general de private equity. Junto con el no haber estado activos en el aprovechamiento de esa palanca del crecimiento económico que se llama la tecnología, la otra ha sido la globalización, ¿eh? Sin ninguna duda, en los últimos 30 años la globalización se ha materializado, ha provocado un crecimiento de la economía mundial, pero que ha sido aprovechado fundamentalmente por China, sobre todo la globalización de los bienes. Y aquí la zona euro nos hemos quedado atrás, y fundamentalmente en bienes, ¿eh? No así tanto en el sector servicios, en donde la zona euro, Europa sigue siendo líder, pero es claro el peor desempeño relativo en bienes, en detrimento de China, que ha sido la gran ganadora, ha sido la que más se ha beneficiado de la globalización. Este gráfico extraído del informe de Draghi lo pone muy de manifiesto, ¿no? Cómo hemos deteriorado nuestra balanza comercial fundamentalmente con China. Y la advertencia que viene a hacer el informe es: oye, somos una economía abierta, donde las exportaciones y las importaciones son relativamente importantes, aunque estemos perdiendo cuota también en el comercio mundial. Atención, con una economía muy abierta al exterior, que está perdiendo cuota en el comercio mundial de bienes, no tanto de servicios, porque el contexto para el libre comercio no es tan favorable como hace unos cuantos años. Se advierte de las guerras comerciales, se advierte de las políticas que vienen a tratar de restringir el libre comercio, ¿eh? Y este gráfico es muy, muy revelador de cómo en los últimos años se están llevando a cabo medidas que buscan un mayor proteccionismo comercial, y a esos pueden sufrir de manera proporcional aquellas economías más abiertas al exterior y fundamentalmente en la comercialización de bienes. Y Alemania como ejemplo número uno, y su sector industrial, su sector más vinculado con bienes de equipo, máquinas, herramientas, sector de la automoción. Alemania como ejemplo, Alemania como país que está atravesando un problema, una recesión en su sector industrial, aquejado de esas políticas proteccionistas, de esas prácticas que van contra el libre comercio. Y no solo, sino también, y esto ha sido un shock que ha soportado en mayor medida la economía de la zona euro respecto a otras,
que tiene que ver con el encarecimiento de la energía en general y particularmente de esa energía generada a partir de combustibles fósiles. Alemania, desde luego, en particular, pero la zona euro en general, hemos vuelto a sufrir de nuestra dependencia del exterior, del suministro de combustibles fósiles. La guerra en Ucrania, el encarecimiento del petróleo y del gas, pues ha supuesto una pérdida de poder, de competitividad de la industria europea, sobre todo de aquellas industrias que tienen más vinculación o que tienen una mayor intensidad energética. En este sentido, el diagnóstico que hace el informe Draghi es muy claro, ¿no? La economía de la zona euro, que en principio es muy abierta, que en principio es una ventaja competitiva, tener tanta importancia en las exportaciones y en las importaciones se puede convertir en un problema si no atraviesa buenos momentos el comercio de bienes y si además lo que tú fabricas exige tener mucha intensidad energética en un contexto en el que la energía se ha encarecido y además viene a advertir también de que el sistema de fijación de precios de la energía en Europa, bueno, pues tal vez no sea del todo compatible o coherente con el sistema de generación de esa energía, ¿no? Y seguramente la presencia del gas natural en la producción de energía no es tan relevante como sí lo es en la determinación de los precios. Y somos conscientes de que ha habido un encarecimiento en épocas anteriores del gas natural que ha podido distorsionar esa fijación de precios y con ello la rentabilidad de la industria intensiva. La energía, junto con otros elementos, y es como se ha incorporado en la determinación de los precios, pues por ejemplo los derechos de emisión de CO2, que más allá del encarecimiento que han podido tener, desde luego le introduce una cierta volatilidad adicional al precio de la energía y con ello a la capacidad competitiva de la industria europea, sobre todo de la más intensiva en energía. Por lo tanto, la zona euro no ha aprovechado bien, al revés. Bueno, pues ha sufrido una pérdida de competitividad ante las dos grandes palancas del crecimiento de la economía mundial, la globalización y el desarrollo tecnológico. ¿Y qué va a pasar con la que parece ser que es la tercera palanca del crecimiento de la economía mundial? La sostenibilidad. Bueno, aquí el informe es moderadamente optimista en algunos ámbitos y lo que viene a decir es que así como en ciertas tecnologías estamos muy por detrás de Estados Unidos o de China. Este gráfico es muy interesante porque se pone de manifiesto cómo en algunas tecnologías China está ya incluso por encima de Estados Unidos. Bueno, lo que viene a decir es Europa es líder en ciertas tecnologías, sobre todo en aquellas tecnologías más vinculadas a las energías renovables, energía eólica, al hidrógeno, al transporte verde, a generación de energía hidroeléctrica. Estupendo. La zona euro es líder en algunas tecnologías, sobre todo en aquellas tecnologías que están más vinculadas a la sostenibilidad. ¿Pero de qué viene a advertir? Cuidado, una cosa es que seamos líderes en la tecnología, que tengamos patentes, pero otra cosa es que seamos capaces de fabricar. Otra cosa es que seamos capaces de materializar esas patentes que tenemos y de nada nos vale tener la patente, tener los ingenieros que son capaces de hacer los diseños si luego no somos capaces de producirlo o si somos vulnerables porque para la fabricación de esas energías renovables dependemos de una serie de metales, de tierras raras, de elementos que no tenemos en nuestro subsuelo. Viene a advertir, por lo tanto, está muy bien que apostemos por una ventaja competitiva que es la sostenibilidad, pero revisemos bien si somos capaces de fabricar y si somos capaces de llevarlo a la práctica, porque si no, de nada nos serviría. Por lo tanto, en esta tercera palanca del crecimiento económico hay botella medio llena, medio vacía. Somos líderes en el I+D, somos líderes en las patentes, pero viene a advertir del potencial problema que tenemos a la hora de materializarlo en producción efectiva. Y otros elementos que me gustaría comentar tiene que ver con la cuarta palanca del crecimiento económico, que es más reciente, que es debatible, que es discutible,
pero que es un hecho y tiene que ver con la seguridad, con la defensa, con el gasto militar, pero no solo con el gasto militar, sino otro que podríamos decir asociado, es el aeroespacial, por ejemplo, o la ciberseguridad. Vivimos en un mundo que tiene claros elementos de vulnerabilidad geoestratégica, y aquí también Europa tiene que crecer. Tiene que ser consciente de que el contexto es distinto, de que hay un contexto de más riesgo, de más vulnerabilidad, de que existen enemigos donde tal vez antes no existían, o donde tal vez antes no tenían la capacidad de atacar como hoy sí tienen, y de provocar daños en las estructuras económicas. E insisto, no solo es una cuestión de una guerra convencional, sino también de un ciberataque, por ejemplo. Y de lo que se viene a decir es hay que incrementar el gasto en defensa. Está esa meta del famoso 2% del Producto Interior Bruto, que hacia ahí vamos encaminados. La zona euro ha sido posiblemente el bloque económico que más se ha beneficiado de lo que se llama el dividendo de la paz. Y que cuando no había riesgos nos ahorrábamos un dinero que hemos destinado en Europa a otras cosas, mientras otros bloques económicos sí seguían gastando dinero o invirtiendo dinero en defensa, fundamentalmente Estados Unidos y China, pero esto, como digo, ha cambiado y tenemos que gastar ese 2% en defensa. Hay un debate si ese 2% de dónde va a proceder, si tenemos que financiarlo vía mayores impuestos, si a cambio tenemos que recortarlo de otros gastos. Esto es una cuestión que es discutible, evidentemente. Tenemos que tener un acuerdo de que hay que incrementar hasta el 2% del gasto en defensa y luego ver cómo lo financiamos. Y aquí lo que viene a advertir el informe de nuevo es la desventaja competitiva que se puede tener respecto a Estados Unidos, donde evidentemente ante el mayor gasto en defensa de los últimos años y ante unos agentes mucho más grandes, volvemos otra vez a la importancia del tamaño en las empresas. La economía de la zona euro no es tan grande, es más pequeña que la China, es más pequeña que la de Estados Unidos, pero además no estamos lo suficientemente integrados, y eso lo que provoca es que el tamaño de nuestras compañías sea menor. Y en algunos aspectos como la defensa, donde el tamaño, donde la capacidad, donde el músculo financiero es tan importante, es una clara desventaja. Defensa, programas espaciales o ciberseguridad, y de eso advierte el famoso informe Draghi, ¿no? Por lo tanto, tras un inicio de un reconocimiento de que la zona euro tiene elementos diferenciales muy positivos, sí se advierte de que en los últimos años estamos perdiendo productividad y hay que recuperarla. Y eso pasa por tener compañías más grandes, mercados financieros más desarrollados, mercados más integrados, una transformación de ahorrador a inversor, una constatación de la importancia relativa de la ventaja competitiva o desventaja competitiva que supone el coste de la energía, la apuesta por la sostenibilidad y también por la apuesta por el gasto en defensa.